Bueno, estamos hoy a todos. Hoy es un día medio raro porque las energías están como fluctuantes. Encima, digamos, hoy es buey de tierra, o sea que es mi signo así pachoncho. Es la única parte de Tauro que tengo. Me tocó hoy. Bien. Para los que ven esto en diferido, como siempre le digo, si la información resuena, compartan, denle el like y suscríbanse a los canales, así la información llega más. Y a los que no les resuena, pueden seguir adelante, que no hay ningún problema. Como siempre explicamos, todo lo que decimos acá son introducciones a los diferentes tipos de energías o magias, ¿sí? Ninguna se pretende abordar desde la religión o desde las creencias radicales de cada uno de los sistemas, sino que es dar un paneo en general de cómo se fue manifestando la energía a través de la historia de Gaia. Bien, hoy tenemos introducción a la Wicca. Y como yo la parte brujis la estoy desarrollando, porque me estoy amigando con eso, todavía no estoy, estoy ahí. Hoy las niñas se van a encargar, mis pequeñas dos brujis, de dar una breve introducción a la Wicca, así que... Las elfas nos revelamos y tomamos el poder. Los elfos se rebelaron y tomaron el poder. No, en la realidad es así. Para que sepan, la clase de hoy a la mañana va a ser la introducción teórica y como yo tengo más que hacer a la tarde, está medio complicado, mañana hacemos la práctica a la mañana, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, ahora sí, los elfos domésticos van a empezar a dar la clase. Yay. Bueno, ay, qué orgullo. Parto yo básicamente con esta pequeña introducción. Básicamente, bueno, como ya dijo, tratamos de abordar todos estos temas no desde la parte de religión, hacerlo más como a nosotros nos ha funcionado o lo más neutral posible. Sin embargo, la Wicca, si bien algunos la consideran religión, en cierto punto, hay muchos que ni siquiera la consideran eso, porque es tan versátil, no tiene una jerarquía marcada, no tiene una doctrina específica o un libro al que seguir, que muchos no la consideran una religión común y corriente. Y si tiene elementos religiosos, son muy puntuales, muy sutiles y, como digo, muy versátiles. Eso es una de las mayores como plus o grandes cosas de la Wicca, es que es muy versátil, no está escrito en piedra, por así decirlo. Entonces, siguiendo el hilo de esto, muchas personas consideran que la Wicca hasta puede ser un estilo de vida, en coherencia con las energías de la naturaleza, los elementos, la práctica y el manejo de la magia, el comunicarse con elementales, etc. También la llamada brujas verdes, por todo este tema de los elementos y el manejo y uso de estos mismos. Y si bien la Wicca incluye esto, lo que es la práctica de la magia verde, que puede ser a través de diversas formas, no es necesario la práctica en sí para ser o considerarse Wicca. O sea, no están completamente unidos. Tú puedes ser un Wicca que practica magia verde, sí, pero puedes ser una persona que no. De la misma manera que una bruja no siempre es Wicca, porque no todas las brujas se basan en el sistema de creencia wiccano, por así decirlo, o la forma de vida wiccana. Bueno, una de las cosas que, como dije antes, más importante de destacar de la Wicca es la constante conexión que tiene con la naturaleza, los elementos, el respeto de los ciclos de la naturaleza, los astros, el guiarse por los astros, por los ciclos, etc. También la Wicca, una cosa en diferencia de otras religiones, es que le da mucha importancia a la diosa y a la energía femenina. Sin embargo, y lo bueno es que no cae tampoco en el extremismo de solamente la diosa y olvidar al dios, sino que ambos los tiene de manera, digamos, al mismo nivel. Ambos son de igual de importantes. Ambas energías son fundamentales y son como también grandes bases de la Wicca. Están en equidad. Sin embargo, otra cosa súper interesante es que
pese a que tiene esto del dios y la diosa, en la Wicca no existe como que uno vaya a Google y encuentre ella, es el dios tanto y la diosa tanto, porque depende mucho de la región o la zona o el tiempo en donde estemos viendo o estudiando la Wicca, porque puede variar. Puede ser que cierto grupo wicano, su diosa se llamaba tanto, su dios tanto, y otro grupo en otra zona es diferente. Sin embargo, las bases de esos dioses casi siempre es la misma, muy parecida, en términos energéticos de lo que representan. También una de las cosas que se destaca dentro de la Wicca, yo creo que una de las cosas que más se conoce, aparte del símbolo del pentagrama y eso, es que son sus festividades, las cuales están muy conectadas con el ciclo del año, los ciclos de la naturaleza, las estaciones. Y con eso tenemos los 8 sabbats, que es un calendario para marcar el ciclo de las estaciones. Sin embargo, también cabe destacar que tenemos el Esbat, que se guía por los ciclos de la luna, pero de eso vamos focalizando en el más común, que son los sabbats y los 8 sabbats. Abro paréntesis acá. Si reconocen la palabra sabbat, seguramente por ahí van a decir esa cosa media rara, turbia. No, no es eso. Tampoco está relacionada a la tradición judía, ni en la banda de rock. El sabbat acá en la Wicca tiene un significado diferente. ¿Está bien? Y el dato de importancia, porque también lo que pasa con la Wicca también es que hay muchas malinterpretaciones o que se ha distorsionado, como ha pasado con todo, básicamente. Entonces la idea también es traerla, presentarse de la forma más neutra y positiva que tenemos. Y bueno, siguiendo esto, básicamente podemos decir que la Wicca considera que el tiempo es cíclico, por eso la rueda del año es redonda, y ahí Char puede mandar después, o yo, o Yes, la infografía que son de la ruedita. Lo manda la elfa de hoy. La elfa de hoy, que lo mande. Y bueno, y se basa en las distintas etapas de la vida. Las distintas etapas de la vida. Y también marca los diferentes estadios del dios y la diosa dentro de esta misma festividad y dentro del ciclo del año. Siguiendo implementaciones. Hay 4 de estas 8 festividades del Sabbat que suceden específicamente en los equinoccios y solsticios que tenemos en el año. Y también a considerar que estos 8 sabbats, hay que considerar que las fechas están, casi una de las que siempre busca, están basadas en los tiempos del hemisferio norte. Por eso Samhain, por ejemplo, el 31 de octubre, porque allá hay otoño, pero aquí es primavera. Entonces, en el hemisferio sur corre por otras fechas que Char, la maravillosa Char, las puso, las tiene, y así que va a ir detallando cada festividad para explicarle un poco y las fechas tanto que tiene en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Pero bueno, antes de pasar a eso, voy a agregar más parte como a la zona más básica de lo que es la Wicca. En sí, es una religión neopagana, es decir, es nueva y pagana porque no es de las religiones más conocidas o si más estructuradas a nivel mundial. Sería como la islámica, el judaísmo y el cristianismo. Cuando escuchan pagano, significa eso, que no pertenece a ninguna de esas 3 religiones. Así que desde ahí empezamos como a sacar toda creencia de que es algo negativo. Por ejemplo, que el paganismo también puede ser como la religión hindú, las creencias mitológicas de deidades griegas, todo eso que se le ocurre que no es dentro de esas 3 religiones es paganismo. Y bueno, como es también religión nueva, empezó literalmente en mitad del siglo pasado, en el siglo XIX. Y se considera como a Gerald Gardner
como uno de los fundadores más importantes de la Wicca, porque él como que fue recolectando mucha información y fue armando todo lo que hoy conocemos. En la Wicca parte de muchas religiones antiguas que fueron, por ejemplo, muy perseguidas por el cristianismo. Por ahí reconocerán que se vincula bastante a lo que es la cultura celta. Y lo que pasa es que la estructura se basa mucho en eso. Por ejemplo, también comparten unas deidades, pero, y acá abro paréntesis porque más adelante sí voy a explicarlo mejor esto del dios y la diosa. Una de las diosas principales consideradas dentro de la Wicca es Hécate, y Hécate es una diosa griega. Así que acá se nota bastante cómo se toma distintos lugares y distintas religiones para formar esta nueva religión. Sí, por eso también es que mucha gente no considera como... Hay mucha gente que, por ejemplo, piensa que la Wicca es algo que, si bien, digamos que formalmente se formó, como dices tú, a mitad del siglo XIX, hay mucha gente que piensa que siempre ha existido, porque como se basa en todo este tema de la naturaleza, es algo con lo que siempre hemos estado en contacto y desde tiempo inmemorable, con el cual se ha tenido acercamiento y manejo, porque nuestro primer contacto precisamente fue con la naturaleza, los ciclos de la naturaleza, y etcétera. Entonces es muy interesante eso de, como dice Jess, de la versatilidad que hay, que toman cosas de diferentes religiones, pero es como un menjunje, pero bien hecho, pero precisamente porque toman cosas que están completamente vinculadas y al final también te da a demostrar que todo está ligado hasta cierto punto. O sea, si nos ponemos si sacamos como que las partes quizás más de doctrina o más distorsionadas de la religión, al final llegamos a lo mismo. Y eso es una de las cosas como bien genial que tiene. Bueno, siguiendo esta parte como natural, y como antes explicó Javi, sí, representa todo el ciclo natural, pero que se reinicia. Lo que tiene la Wicca, que por ahí no la tienen otras religiones, es que explica el tiempo de un modo cíclico, es decir, es circular. Si ustedes verán las imágenes que mandó ya nuestra elfita, la elfita de Lía, y acá comparto en el vivo. ¿Ves? Es todo cíclico. No es que, por ejemplo, tal celebración, tal sábado, representa el inicio del año Wicca. Se puede considerar como que uno que sí, pero por completo no. No es como que este es el nuevo año, el 1 de enero, no. Y acá sí va a ser importante hablar ya del dios y la diosa, porque para explicar el tiempo cíclico, lo que utilizaron es a estas dos deidades, que por ahora no le vamos a dar nombre. ¿Y por qué no? Porque cada wicano tiene su propio dios y su propia diosa. A su vez y hay quienes le dicen padre y madre. Para los wicanos no son solamente dioses, son sus padres. Entonces, tenemos la imagen del dios, pero no es como un dios supremo, todopoderoso o una especie de Zeus. Es un dios que representa esto del ciclo de los tiempos. Es un dios más o menos solar, pero no es el astro, sino se puede decir como una especie de Uriel, que Uriel sí se representa con energía solar, pero está muy relacionado como en la tierra. Es como un dios de Gaia. Entonces, en vez de la imagen como de Pachamama, Acá te agrego un detalle. En el caso de lo que es la cultura celta o Wicca, en realidad Uriel, que ya lo presentamos como padre Gaia, está representado por el otoño y no por el sol. De hecho, o sea, está cambiada su polaridad. viste que algo así sabía. Eh, bueno,
Entonces, con lo que explicó Yesa, ahí se entiende cómo es literalmente como un padre tierra. No madre tierra, ya directamente el padre tierra. No es como en las demás culturas más de Latinoamérica, que en Latinoamérica sí hablamos mucho de la Pachamama, la madre tierra y todo eso. Y en el caso de la diosa no es tampoco una Pachamama. La diosa es el astro en este caso, y se representa con la luna. Entonces por eso se dice que también la diosa tenía las tres caras, y las tres caras de la luna serían dos medialunas, la que nace y la que muere, y en el medio la luna llena. Y ahí se la considera doncella, madre y anciana. De hecho, siempre se presenta como una diosa triple, Claro, como de la las triple diosa. características que tiene la triple diosa. Y obviamente va cambiando su fase de doncella madre, por ejemplo, dependiendo de la festividad. Por esto mismo que dijimos que las festividades también muestran cada estadio del dios y la diosa en el año, en el ciclo. Entonces, a eso vamos. ¿Qué pasa con estos dioses? Como el dios representa la tierra, en este caso, ustedes sabrán, mirando solamente las estaciones, que la tierra tiene un punto en que renace y en el que muere. Entonces el dios es el que representa esto. Es, digamos, durante Yule, que se puede tomar como el inicio de año, el fin e inicio de año, particularmente. Bueno, ahora sí, empezamos dentro de lo que es la rueda del año de la Wicca. Hay 4 festividades que caen en los solsticios y equinoccios: Yule, Ostara, Lita y Magón. Esta, paréntesis, para que tengan una idea, lo que está en el hemisferio sur y lo que está en el norte, lo que se hace es sumarle como 6 meses. A lo que está en el hemisferio norte se le suman 6 meses para que coincidan las fechas con las estaciones del hemisferio sur. Si se van a introducir la Wicca, tienen que seguir las estaciones de su propia región, no las que ya están dadas, porque recuerden, están basadas en la que es Inglaterra, y Inglaterra es el hemisferio norte. Después están las otras 4 festividades que son como están en el medio de cada solsticio y equinoccio. Bueno, empezamos con Yule. Yule es la tradición del solsticio del invierno. Por ahí habrán visto a Santa Claus, a Papá Noel, andar en trineo y todo eso. Bueno, acá Yule nace del paganismo más nórdico, que el cristianismo después lo toma. ¿Y qué pasa con el paganismo nórdico? Bueno, ese Papá Noel representa a Odín. Entonces, si prestan atención y ven como imágenes de un anciano, hace referencia a Odín, no Papá Noel. ¿Y por qué con Navidad? Porque en el hemisferio norte el solsticio es en el 21 del 12, es decir, 21 de diciembre. Y como es una celebración que duran varios días, se lo toma con Navidad. Y para el cristianismo, Navidad es el nacimiento de Jesús. Y, oh sorpresa, nace el Dios. En Yule es que el Dios es que nace. ¿Sabe? ¿Vos se querés agregar algo, Brega?
porque yo tengo que ir leyendo de a ratos. Que una cosa que me gusta como de Yule y que la encuentro bien bonito es que es una de las festividades precisamente de la Wicca que se tiene mucho en el colectivo social actual, en la modernidad. De hecho, aparece mucho en las películas, aparece en anime, se nombra, yo un montón de veces me encontré con que se nombraba la festividad de Yule en invierno, celebración era como un Thanksgiving, pero obviamente más tirado en series que eran más como de magia. Y actualmente también hay mucha gente común y corriente que celebra el Yule como un Thanksgiving, donde preparan, se juntan a comer. Quizás no practiquen ellos la Wicca, pero es una festividad que se tiene muy integrada. Bueno, acá con el Thanksgiving Day, que sería el Día de Acción de Gracias, en realidad está relacionado con Magón. Es decir, no es Samhain, es Magón, en todo caso. Yo lo vi como un ejemplo como de festividad sí. que se celebra. Y lo que anda pasando en estas partes, es decir, ya cuando empiezan los equinoccios de otoño hasta Yule, es que como que se realizan esta parte de la cosecha y de compartir, por eso se la toma como un Thanksgiving Day. Digo, para los que quieran anotar, en el hemisferio sur, Yule se realiza el 21 del 6, es decir, en junio, se me confunde. Sí, igual puse el post en el aula para que vean con la fechita específica. Sí, pero para los que escuchen en YouTube no saben. No, sí, pero para los que están ahora obviamente pueden revisar si se pierden algo. Claro. Y ahora vamos a la segunda fecha importante, que sería Imbolc. El Imbolc es la celebración que se le da a una triple diosa, pero de fuego. ¿Y qué representa esto? Es la imagen de que la diosa sale de su imagen de anciana y vuelve a ser como la figura de la doncella. Entonces acá es que el sol está renaciendo, está apareciendo de nuevo el calor, el invierno llegó a su fin y llegó a su fin, es decir, el frío ya no va a ser tan frío. Y esto puede ser medio raro de entender, pero aunque en Yule sea solsticio de invierno, es como que el sol va muriendo desde otoño. Entonces por eso se toma como renacimiento del sol y que acá en Imbolc también renace este sol. Entonces, esta celebración de fuego que se asocia bastante con las velas, se le da a Brigitte, que sería esta diosa triple del fuego. Obviamente el cristianismo, que raro, lo toma como Santa Brígida. Y Imbolc se celebra el 1 de febrero en el hemisferio norte y en el sur en el... Creo que se le cayó el wifi. Sí, se decayó. Bueno, en el sur se celebra el 1 del 8, o sea, el 1 de agosto. Casi se me va a buscar de nuevo. Casi. Bueno, entonces como ese renacimiento del sol, del fuego, me imagino que podrán darse como una pequeña idea a qué simboliza esto al inicio otra vez de la vida, como que da el puntapié al que regrese la vida. Y regresa, obviamente, la iluminación. Entonces, ¿cuál es la celebridad que le sigue? ¿O qué solsticio? El de primavera. El de primavera que en el norte es el 21 de marzo y acá para nosotros, el hemisferio sur, es el 21 de septiembre.
Y el nombre que recibe esta celebración es Ostara, que Ostara es también el nombre de una diosa de germánica. Entonces, en esta celebración de Ostara es como que el dios está creciendo. Ya hay más sol y se lo toma como también con otras deidades así femeninas, como Eos, que es la aurora en los griegos. Este es el espíritu de luz. Y sigue la otra celebración, que para mí es más, como un poco más importante, que es Beltane. Ostara sí, las hormonas ya están revolucionadas, como que se va buscando como la pareja, empiezan, podría decirse, esas citas como cuando sos adolescente o recién estás saliendo de primaria y te adentras a esta parte de que te encuentras con chicas y las ves más crecidas o con chicos y te empiezan a gustar, según sean tus gustos, es como que te empiezan a revolucionar por dentro. Y bueno, Tara es como que da el puntapié a esto, ¿no? A pesar de ese solsticio. Entonces, en Beltane, que es muy hermoso Beltane, adoro Beltane, y por suerte lo voy a vivir en el lugar original en que nació, entre comillas, que va y se celebra el 1 de mayo en el hemisferio norte y el 1 de octubre acá en el hemisferio sur. Y Beltane es básicamente la reunión entre el dios y la diosa. Son jóvenes, son hormonales, ya son entre como adolescentes y casi adultos, como es en esa etapa de la vida. Y una celebración de pura luz, ya es primavera, se usa menos ropa, entonces como, más hormonas todavía. Eh, lo que tiene como esta noche, este pasaje también de mes, porque se toma como el día anterior del mes anterior y se hace como toda la noche, es que en este día se hacen cortejos y en estas celebraciones. Y en estos cortejos se une a la tradición céltica, que sería de las uniones. Y las uniones son casamientos, pero no el clásico casamiento como en la cristianismo. Los celtas consideraban que unirse a alguien es de por vida, pero no solamente de esta vida, sino que dura toda la eternidad. Y como es algo tan serio, es que toman como un año de prueba y si la pareja puede vivir bien junta durante ese tiempo, hacen por completo el voto de unión. Entonces van a estar en todas las vidas por venir, en todo espacio, en cada universo, unidos. Y esta parte de la celebración me encanta porque así y van a ser más adelante, es como se realizan estas uniones como en el plano astral, es decir, habrán visto, no sé, como que maestros ascendidos o dioses como que están enamorados de su pareja y pueden pasar como por muertes, pero una vez que renacen se vuelven a seguir buscando, así como pasa con esto del dios y la diosa. Siempre como uno muere y la otra vuelve a renacer, pero una vez que se encuentran en la otra vida que le sigue, vuelven a unirse. Como, no es como que se buscan por obsesión o algo así, sino porque la energía de ambos están muy conectados y no siempre puede acabar como en un matrimonio, tener hijos, todo eso, sino cómo puedes llegar a ser como mejores amigos en esta vida, hermanos en otra,
son todas uniones energéticas muy hermosas. Algo que quería acotar, que justo ahí Indiana puso así, como broma, no es un poco mucho la eternidad de esta unión, es porque no, de partida, bueno, como dice Jess ahí, la eternidad es un suspiro, y lo otro es que no lo vean, si bien Char dio el ejemplo, no lo vean como algo humano en el plano, son uniones, no es de que yo me uno contigo y te amarro y eres solamente mío y no puedes estar con nadie más, no funciona así. De hecho, tú puedes tener, no sé, yo tengo una unión con Gabriel, pero Gabriel puede tener otra unión con Jess, conmigo, con Juanita, con Pedrito, con Camael, con quien sea. Y da lo mismo porque existe esa libertad, ese respeto, y no es como que te amarro, no es que estoy contigo solamente y que te tengo que aguantar tampoco, es como no, es siempre con respeto, siempre se hablan las cosas por un proceso, no lo miren muy terrenal. De hecho, esa religión celta es como muy abierta a ese punto, en el que saben como que por toda eternidad es como, bueno, háganse un momento de prueba, fíjense si realmente quieren estar así juntos, todo eso. Y bueno, ahí que mandó Jess esa imagen como si vieran todo un palo decorado con flores y cintas. Bueno, eso se la relaciona también con Lupicales, que es de la religión romana, en que básicamente da vuelta por todo, o sea, te agarras un hilo y vas dando vueltas por por ese caño, por ese tubo. Y por ahí lo habrán visto si es que lo vieron, en Sabrina, la de Netflix, que en la segunda temporada hacen una expedición a Beltane, que la llaman Noche de Lupicales, en que realizan ese baile y al finalizar quedan con una pareja. Bueno, en Beltane la celebración es muy similar. También se elige a la chica Beltane, que es como una especie de votación, pero más sana, de que se le llena como de honor, flores y todo eso, como para representar esa celebración. De hecho, si se dan cuenta, con estas cosas que estamos diciendo, es lo que ahora se conoce mucho en el hemisferio norte, las películas como la prom, que no sé cómo se traduce en español, pero el baile que tienen los estudiantes, donde le piden a cierta persona, después cogen como el rey y la reina, y lo típico cliché de las películas, ya eso. Claro, y si habrán escuchado la canción Walpurgis Night de Faun, hace una clara referencia, así, todo el video, una referencia a esta celebridad, que es Beltane. Y también de la unión entre el dios y la diosa, de hecho, se lo muestran como la diosa triple y el dios astado, porque así se los llaman, se reúnen y hay alguien que le haciendo como una cinta entre ambas manos, es decir, la mano de la diosa y la mano del dios. Y es porque el anillo no existe ahí, sino que los une por un lazo. Entonces, Lo que de es acá, lo que es el lazo ¿sí? Es lo que desde el lado angélico se llama unión empática o de cordón de plata, porque se juntan los dos cordones del chakra cardíaco, enlazan y después, o sea, en modo recíproco, se devuelve la energía a los seres y cada uno de esos seres toma una partícula, una extensión de cada uno y lo tiene en sí mismo. O sea, para que vean que está todo relacionado en realidad. claro. Y bueno, de acá destacan dos celebraciones importantes, que sería el Walpurgisnacht, como es nombrado en Alemania, que es la noche de Walpurgis, que se celebra más en la parte norte-centro de Europa, y la noche de San Juan, que la noche de San Juan, cristianismo. Ambas noches se la representa como la noche de las brujas, la original noche de las brujas, no Samhain, no Halloween,
sino la tradicional Noche de Brujas. ¿Y por qué? Porque en esta celebración se hace toda una fogata donde se baila alrededor, se pasa por encima, así como la noche de San Juan, pero la noche de San Juan tiene un día distinto, que se hace el 24 de junio, mientras que la noche de Walpurgisnacht continúa la noche de Beltane, que sería del 30 de abril al 1 de mayo. Hemisferio norte. En el hemisferio sur sería, no sé si septiembre termina en 30, 31, a ver, claro. Sería el 30 de septiembre hasta el 1 de octubre. Entonces, esta noche es para expulsar a las brujas. No como la tradicional bruja malvada o algo así, aunque se tiene como que por ahí viajaban en escobas y prendían las fogatas para expulsarlas. Sino que cómo hacerse protección de malas energías, de limpiarse, de purgarse, de todo lo tóxico, de todo lo que habían obtenido por todo un año, eso se empieza a ir. Y, oh sorpresa, continúa la celebración de fuego, la celebración que empezó en Ingol. Pero ahora ese fuego está creciendo. ¿Por qué? Porque el dios también crece. Y acá el dios mencionado es Belenus. Y este dios es el dios del sol, es un dios, sí, del sol, directamente de la mitología celta, pero que también tiene su parte en Italia. Y este dios también se lo toma muy parecido como la figura de Apolo, o sea que se mueve con caballos. Y es un dios también del fuego, y el que representa en sí Beltane. Por eso los nombres son muy parecidos, muy similares. Sí, recuerdan. ¿Sí? Una cosa que quiero destacar, o sea, no destacar, pero mencionar, de identificar de Walpurgis Night, bueno, de partida era tan importante, y Walpurgis tenía tanta relevancia que la misma Iglesia Católica, para cristianizar a la población pagana, llegaron hasta canonizar, y ahora se conoce como Santa Walpurgis. Se aprovecharon como de eso para cristianizar a la población. Y también, si bien aquí estamos obviamente presentando el origen real, el significado real de Walpurgis, pero así como San Juan, también existe una rama que no son los principios o fundamentos de Walpurgis, donde dicen que se unen las brujas a hacer magia negra, bla, 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 bla. Esas cosas no van por aquí. Si bien existe o existieron, no tienen nada que ver con lo que en verdad esencialmente es la Wicca y es la festividad. Sí, lo mismo que en San Juan podemos encontrar un montón de buenos ejercicios o rituales o celebraciones, pero también encontramos la parte que es donde se pueden hacer cosas de llamar a tal cosa, las cosas del espejo y todo lo típico que siempre aparece en la televisión. Entonces, no tiene que ver, si bien es una desviación, pero no tiene que ver con lo que esencialmente era la celebración en sí y lo que implica, que es algo muy bonito y algo era muy importante, sobre todo para la población de esa época que la vivió en su auge. De hecho, Walpurgisnacht y Beltane son las que menos pudieron agarrar los cristianismos, porque eran muy fuertes las creencias, así como Samhain, que no podían llegar a tomar esa religión, esa creencia y tomarla para el cristianismo. Los celtas, sí, porque estas dos celebraciones son representadas también en los celtas. Hay que están basadas en lo que es la Wicca, que se le dieron el nombre de los wiccanos, pero estas dos celebraciones provienen también de lo que es los celtas. Y para ese entonces, cuando estaban expandiendo los cristianos, las creencias eran muy fuertes y no pudieron tomarla. Por eso, como dijo Javi, en Santa Walpurgis o la Noche de San Juan. Y bueno, siguiendo con Belenus, no sé si recordarán que el año pasado se lo nombró a Belenus en un vivo
que justamente también hablaba de esto del pain. Entonces, en ese entonces, a ver, te voy a buscar la página. Música de sensor de espera de fondo, por favor. Tururú. La de los Simpsons. Bueno, aprecien un gatito. Un gatito. Ah, que llegué a octubre. Gatito salva la situación. Gatito que se sube a la mesa y que quiere borrar la cámara. Pues sí. Él siente la energía y vuela todo. Ya está. Igual, para los que están acá en Telegram, les estoy dejando para que ustedes después se adentren algunos que yo tengo perdidos por ahí. Páginas sobre los dioses, sobre las diferentes festividades y demás. También alguna imagen extra porque están bonitas. Así que recuerden que si tienen preguntas o algo, háganlas, ¿sí? Así las podemos resolver ahora o bien mañana a la mañana, ¿sí? Recuerden que la clase de práctica de hoy pasa mañana a la mañana, ¿sí? Por esta semana nada más. Después todo lo demás sigue normal, creo. A menos que pase con el medio como esta semana. Pero la idea es seguir clase. Bueno, ya encontré la hoja. Gracias por la espera, gracias por la pausita. Entonces, bueno, Belenus, que es este dios de fuego, el fuego de Bel, que es como se traduce Beltane directamente. Por ahí, el nombre le resuena de Baal. Y Baal, que es también un dios pagano, pero ya más como del lado de Asia o Medio Oriente, por ahí. No me acuerdo bien de qué religión salía. El cristianismo lo que hizo fue llevarse ese nombre como al nombre de un demonio que sería el de Belcebú. Pero sepan distinguir que ya no es esa parte de un demonio. Y aparte, Sí, sí. por otro lado, para que entiendan, porque después vamos a agarrar el pueblo sumerio y acadio mucho más adelante, entiendan que Bel lo único que significa es amo o señor. O sea que en Acadia, sí, o Sumeria, como lo conozcan, para mí es Acadia, en Acadia, ir caminando por la calle y decirle a alguien Bel o Belit es sinónimo de señor, señora, amo, señor, dueño. O sea, es como el doña de hoy en día, no era como algo tan extraño. Lo que pasa es que cuando se cruzan, ¿sí? Las razas, las religiones o las culturas en sí, claro, como ya de por sí Eldin estaba un toque manoseado ahí el asunto con él, ¿qué pasó? El cristianismo lo que hizo fue directamente, en vez de tratar de entender razones, arrasar la cultura, ¿sí? Y agarró, no el cristianismo, más bien el catolicismo, porque seguir al Cristo es una cosa y seguir la Iglesia Católica es otra. Pero seguir esa dogma lo que hizo fue agarrar esas palabras y las transcribieron mal, ¿sí? Por no saber interpretarlas, por no querer interpretarlas o lo que fuera. Entonces, entiendan que depende de la situación, es dueño señor o simplemente significa sol. Velus, por ejemplo, es simplemente sol. Y el año pasado habíamos hecho como una mención a este nombre, pero era por la energía de ese momento, no se casen con el nombre, y se mencionó a Luz Bel. O sea, de nuevo, Bel, la parte como señor de la luz. El famoso Lucifer, que es Luz Bel. O sea, la luz, básicamente. O sea, significa eso, no busque más, es eso. No sé si quieren acotar algo de esa partecita. Si no, pasamos a No, la otra fecha. básicamente, como dijo Jess, por esta mal transcripción
también a través de la historia se crean egregorios, se crea algo colectivo, pero que al final, como dice Char, es que el significado original era otro y eso es lo que hay que volver a tomar en cuenta. Y así ayudamos también a limpiar todo eso. De hecho, Luzbel, ¿sí? Es rostro divino de Dios o el fuego del Señor. Significa absolutamente, claro. ¿Por qué el rostro divino? Porque venía de la creencia de los serafines. Los serafines se supone que de toda la corte celestial, esto también es un poco mito, pero de toda la corte celestial son los más bonitos de todos. Si vieran la forma original, se caen todos de culo, pero no. Tallado por los mismos ángeles. Pero en teoría sería como que los rostros más bonitos son los serafines. ¿Qué pasa? Luzbel, pese a ser es considerado serafín, nació querubín. Querubín son esos ángeles todos bonitos que vemos por todos lados, o los chiquititos rechonchos. O sea, tenés las dos versiones. Entonces, siempre tienen esa cara de aniñado o de joven, una juventud eterna, pero es precisamente porque representan a la chispa divina en general. Por eso es fuego del Señor, o fuego del sol, o fuego de nuestro Señor. Así que ahí anda entreteniéndose. Así que tengan en cuenta que Luzbel no significa nada negativo en realidad, sino que el nombre incluso es tan sagrado como el de Mica o cualquiera de los otros arcángeles. Entonces, Beltane, Dios corteja y fecunda a la diosa. Y ahí pasamos a Lita, el solsticio de primavera. Lita De es... verano para el hemisferio. Ay, sí, dije primavera. Solsticio de verano para el hemisferio. Ustedes me entienden. Bueno, el hemisferio norte es el 21 de junio y en el hemisferio sur el 21 de diciembre. No sé si los que me siguen en Instagram habrán visto que hice todo un post de la imagen es como del sol y del sol y un copo de nieve. ¿Por qué? Porque está Yul y abajo Lita. O sea, si prestarán atención a la imagen de la rueda del año, van a ver que adentro puede formar como una estrella de 8 puntas, pero es porque cada celebración es como que se enfrentan, o sea, están en contraparte, su contraparte, así que muestra como la otra cara de esa celebración. Bueno, lo que es Lita, y acá explico, dentro de la Wicca se menciona también lo que es el Oa King y el Holy King. Entonces, el dios pasa a ser el Oa King, que significa el rey roble. Y esto es el solsticio de verano, porque el dios está en la etapa como ya de un joven adulto, ya no es adolescente, es un joven adulto, está por entrar todo el camino de la adultez hasta la vejez, y está en su punto más fuerte, más vivo. Y recuerden que está fecundando a la diosa, entonces está pasando también esta parte como de ser un padre. Y en contraposición al Holy King, que sería para el equinoccio de otoño, que es el rey Acebo, y en esa parte es que el dios ya es como más anciano, como que está más débil. Entonces, y esto puede servir bastante si lo ven desde los dos hemisferios, porque si no uno se pierde más o menos en qué significa, porque no tiene sentido de que, o sea, acá estaría el equinoccio de otoño, si no la rueda, y acá abajo estaría el solsticio de verano. Pero si lo ven con las caras
de los dos hemisferios, en que uno ya es invierno, está en época fría, y el otro está en pleno calor. Entonces, como esa pelea entre frío, calor, por ejemplo, que hoy en día el clima se anda peleando bastante a ver qué va siendo más, cuál va a ser el predominante. Obviamente, no está diciendo que el calentamiento global se debe ver que los dos aspectos del dios se están peleando, no. Sino para dar un ejemplo. De hecho, bueno, como todo esto se basa en los tiempos del año, también es muy fácil como intuir qué representa cada festividad. Y bueno, el sol en su máximo apogeo, que es en el común, por ejemplo, en el tarot, la abundancia, la vida, las cosas maravillosas. Entonces, todo eso es lo que toma, lo que se celebra. Y obviamente refleja el estadio de Dios, como dice Char, cuando ya es un hombre adulto, pero es joven, pero adulto, con todas las ganas, el padre también. Entonces, es un muy bonito reflejo. Y bueno, acá también en Lica, es que como es en el hemisferio norte, es el 21 de junio, es donde más pega la noche de San Juan, que es el 24 de junio. Y bueno, ahora sí pasamos a la otra celebración, si es que no tiene más, no tiene que agregar nada. No. La otra celebración que tiene un nombre un tanto difícil es Lugnasad. Por ahí lo estoy pronunciando mal, no lo sé cómo se pronuncia bien, porque sí, o sea, es una palabra que tiene como H en el medio, entonces como dependiendo del lugar, hay algunos como que le dan un tono a esa H en especial, si no, ni se cuenta la H, pero también un nombre más fácil que tiene esta celebración es Lammas. Se celebra en el hemisferio norte los primeros de agosto, mientras que en el sur el 1 de febrero. Acá ya empiezan a hacer las cosechas. Las cosechas dentro de la tradición Wicca celta, que ya acá tomamos los celtas, es que son sus celebraciones en que vos vas cosechando todo lo que sembraste todo el año, porque los celtas tomaban las estaciones del año y los distintos nombres, como distintas temporadas donde vos vas sembrando, y después cuando ya llega otoño, o está llegando otoño, es que empiezan a hacer las cosechas. Y estas cosechas lo que se realizan es como las gracias, y le van a ver en cualquier época donde predomina más el frío, y se suelen compartir. Por eso acá entramos como esta parte de Thanksgiving Day. De hecho, Bueno, hay que tener en cuenta que, como dice Char, donde nació esto fue básicamente en el hemisferio norte, en países muy fríos, donde la cosecha, el poder, no es como, por ejemplo, aquí que tenemos como una agricultura más rica o más fácil por el clima. Allá era muy preciado el tema de las comidas, de poder cosechar algo, entonces respetaban mucho, bueno, obviamente los tiempos, y cuando obtenían la cosecha en sí era una gran fiesta de agradecimiento, obviamente. Y también no se pasaban a cosechar porque si no se moría. claro. Y Lugnasad viene del dios celta Lugh, y la trae, básicamente significa bodas de Lugh, que es otro dios solar. Y acá es como, era como un dios de artes y habilidades, es como este aspecto, digamos, de Apolo, no es ese Apolo como de Bel, es como puro fuego, está muy vivido, tiene
le encanta tener pareja. Acá ya es este aspecto como que va más al arte, a la creación, que es más tranquilo. Y bueno, en sí, eso es lo que más sé de esta parte. Si le es más fácil, búsquenlo directamente como Lamas, que es con 2M en el medio. Dato También importante. importante mencionar que en esta parte, en esta festividad, también se toma al envejecimiento del dios, obviamente, pero no es un envejecimiento feo. De un día para otro. Sí, es gradual, obviamente, pero también es un buen envejecimiento, no es algo de un deterioro, de algo como negativo. De hecho, si se dan cuenta, en todo esto de la Wicca, también los celtas, hay una enseñanza muy grande de lo que es la aceptación de la vida y la muerte, el ciclo de la vida y la muerte. Entonces eso es algo muy, muy bonito que, bueno, ahora mucha gente lo está integrando también en su vivir, el simple ciclo de la vida y la muerte, que no es algo de por qué apenarse, por lo cual sufrir y todo ese tema. Claro. Entonces, como digamos que el dios entra en la crisis de los 40, pero en vez de crisis, bueno, sí, un poco de crisis es porque se tiene como en cuenta de como que ya está, se da cuenta que está envejeciendo, no va a escapar a la muerte, y ya está menguando, así se dice. Pero al irse amistando, empieza a ser como maestro, va comprendiendo esa faceta de la vida y la muerte. Y ahí entra Mabón, que Mabón ya es la muerte del dios, equinoccio de otoño. Mabón se celebra el 21 De septiembre. de septiembre en el hemisferio norte y en el hemisferio sur el 21 de marzo. Para nosotros que estamos en el sur, las tres somos, no, bueno, iba a decir somos argentinos. Pues para los que no saben, chilena, la chilenita esta que tenemos acá es media argentina porque toma mate, así que yo la tomo como una argentina más. Pero sí, hay gente que toma mate acá. Claro, entonces acá estamos en Magón todavía. La diosa está llorando la muerte del dios. Acá todavía el dios no renació, es decir, digamos que la diosa puede llegar a estar como en el tercer mes de embarazo, por ahí. Se la dice así embarazada. En esta parte hasta Jules van a notar que por ahí no tiene tanto sentido, pero hasta ahora la diosa está embarazada. Dejemos ahí, ya van a entender por qué. Sí. También, no, como dije antes, no considerar el que llora a su muerte como algo negativo, sino como un luto que tiene que hacer la persona, obviamente, y que está completamente bien. Claro, y si se darán cuenta, la diosa ya es una mujer adulta. Todavía no llegó a esta parte como de anciana. Como dije antes, la luna creciente de la doncella, la luna llena de la madre y la luna menguante es la anciana. Entonces, esta parte de la diosa entera es la diosa madre. Mabon sí se relaciona mucho con lo que es esto del otoño, de preparación de la muerte, y se hace la segunda cosecha. Y acá sí entra Thanksgiving Day, el día de acción de gracias. Que vos, y esto no es como en catolicismo, cristianismo o alguna otra religión no pagana que toma esta celebración, sino que vos tomás las cosechas y le vas a dar las bendiciones, le pedís las bendiciones del dios y la diosa durante los meses invernales, porque el invierno ya se acerca, va a ser un invierno cruel porque no hay sol, se necesita
como esta parte de protección de que vas a poder sobrevivir todos los meses de frío y a la vez vas a otorgar ayuda. No es una bendición así con esta intención de solamente que sea para vos, sino como que también pedís para los demás y como para demostrar eso tenés que dar esta ayuda, tenés como, si ves a tu vecino que le está faltando, no sé, una cebolla, pero vos tenés 10 cebollas, les podés dar 2 cebollas. Entonces, como ahí el Dios y la diosa ven que vos estás cumpliendo tu parte de la palabra. Como que En la este caso, abundancia nunca falte. en este caso, acá lo que es de la rueda angélica, sí se puede tomar con la estación de otoño también, en el sentido de que, como les digo, en el norte, sí, Uriel está representado por el otoño. ¿Por qué? Porque es la abundancia. Es esto de dar y recibir, pero no por esperar algo a cambio, sino por saber que la situación se puede poner compleja y que siempre podemos tender una mano al otro, ¿sí? Porque la abundancia no es solamente, aparte del alimento, es todo lo que tenemos alrededor, que aunque te lleves mal con tu vecino en un momento de necesidad, te puedes brindar, por ejemplo, alimento, sustento o alguna cosa que te pueda confortar, ¿sí? Eso es para que entiendan que lo que es abundancia, ¿sí? En ambos hemisferios y en varias religiones, no es solamente el tener mucho en acopio, sino el saber cuánto podemos dar y ofrecer al otro que necesita. Claro. Y eso no creo que es, porque ahora una mención no menos importante que es dentro del cristianismo, 29 de septiembre, que es dentro de Mabón, la festividad de San Miguel Arcángel. Y así como ese aspecto como de dar la mano si vos que lo necesitas, Miguel se basa mucho en esta imagen, es este Dios, es el Dios. Bueno, sí, se puede tomar como un Dios, si es que sigue en esa parte de creencia, sino Los, el en, los ángel, celtas, en los celtas y wiccas son dioses. O sea, tienen 800 millones de funciones, así que trancas con eso. sí, sí. Entonces, Miguel es como que el que observa y vos les robás por ayuda y entonces él aparece y va a atenderte esa ayuda, pero ¿cuál es la peculiaridad? Tenés como que hacer el empujón. Él es la fuerza de voluntad que básicamente aparece, vos le pedís ayuda, no sé, para cruzar la calle, bueno, él está ahí, él se va a asegurar que vos vas a estar bien, pero vos tenés que hacer tu parte. Si no te animás, básicamente él te patea para que cruces la calle y tenés que confiar en que él va a cubrir ahí la calle y no te va a pasar nada. No sé si Jessa quiere comentar algo de Mika. No, en este caso también esta representación, digamos, del dios maduro, también se lo puede equiparar a Marte, ¿sí? O sea, ya no Ares, sino Marte. O sea, es el dios que ya es sabio, que ya no pelea y aparte, no pelea desde lo bélico, sí, porque uno piensa que pelear es solamente la parte bélica, o sea, luchar por lo que uno quiere es la parte bélica. Y sin embargo, también desde la compasión se puede luchar muchísimo, porque es la parte que nos permite ofrecernos al otro y ofrecer, digamos, la mayor calidad de persona que somos. Va a sonar raro dicho así, porque parece que somos objetos, pero la idea es que entendamos que todos los días nos estamos reversionando, ¿sí? O sea, si bien en este caso agarrados de la Wicca o ya a principios de los celtas, tenemos esta rueda que respeta el ciclo natural de la vida, nosotros todos los días estamos pasando, por lo menos todas las semanas, estamos pasando cada 8 días por ese proceso, todo el tiempo. Entonces, por eso se dice que el noveno día es como descanso. Por eso, por ejemplo, cuando oramos o pedimos ayuda o asistencia, ¿sí? Que nosotros expresamos de modo firme que necesitamos una asistencia al ángel, porque está bien que ellos nos las van a brindar igual, pero de nuestro lado está bueno que ellos también reciban esto de necesito tu ayuda. O sea, te necesito a mi lado, no porque te necesite, sino porque quiero que estés conmigo, que me protejas y demás. Es esto de que también, por eso Uriel y Mika se puede decir que trabajan juntos en la época de otoño y en la época de primavera.
En la época de primavera es más Mica y Rafael, pero, o sea, es por esto de el dar y recibir, ¿sí? La compasión, el ayudar al que tiene, al que está al lado, el entender que aunque haya riñas, sí, por eso esta acción de gracias en el medio, en todo el medio de todo esto, antes de Yul, y es esto de entender que aunque te pelees con el de al lado, en realidad cuando realmente hay algo importante que hacer, por ejemplo, va a sonar un poco drástico, pero cuando hay catástrofes o cosas de gran nivel, ¿sí? Que nos mueve a todos el decir cooperar con el de al lado. No importa qué tan absurda te parezca la regla de momento, ¿sí? Cooperar con el de al lado. ¿Por qué? Porque vos no sabes si el de al lado tiene miedo, si tiene frío, si está mal, si se siente enfermo, si ya no viene con carga emocional. Y en este caso, este Dios lo que te enseña es esa parte de la compasión, de poder ofrecerte al otro desde el corazón, ¿sí? Porque todos tenemos al Mika Guerrero, digamos, por delante, y en realidad también tienen que recordar, y esto pasa siempre, que debajo de cualquier uniforme o armadura también hay un ser, y es un ángel súper compasivo, ¿sí? El protegerse el corazón no quiere decir que no puedan sentir. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que antes de abrir la boca o juzgar a otro, ¿sí? Por la coraza que nos pueda mostrar, entender que desde la compasión podemos llegar mucho más rápido y entender qué hay detrás de esa armadura, que es, por ejemplo, en este caso, el poder ofrecer a otros, el servicio, el estar siempre teniendo una mano al hermano, básicamente, al próximo. Perfecto. Y ahora pasamos a mi celebración, o sea, realmente es mi celebración más favorita porque me encanta, mega fan de que se bebe. La de todos, yo Y, diría que la de la gran mayoría. a ver, redoble de tambores. Sanjay. O Halloween, como algunos lo conocen. Claro. Samhain, que es el primero que se hace 31 de octubre, hemisferio norte, al 1 de noviembre. Y para nosotros, los que estamos en el sur, se hace el 1 de mayo. Un poco de contexto. Si todos habrán visto Halloween, que acá se celebra siempre como el 31 de octubre en ambos hemisferios, es porque es la tradición ya más cultural a nivel mundial. Pero el trasfondo de eso nace con Samhain. Y Samhain, aunque está bien dicho en la Wicca, nace de los celtas. Entonces, en Samhain es la noche, digamos, como más oscura, es la tercera cosecha, y es cuando los velos entre la vida y la muerte desaparecen. ¿Por qué? El dios que ya murió en Mabon, en el proceso de Mabon a Samhain, está ingresando y pasando en el inframundo como varias leyendas, varios mitos en referencia a esto, para poder a renacer. Entonces, Samhain es simplemente cuando los muertos están acá en la Tierra. Y es muy importante, más en noviembre, o sea, en los últimos días de octubre, pero sobre todo en noviembre, que se celebra el Día de los Muertos, el Día de Todos los Santos, ya sea en el cristianismo, pero también en Latinoamérica, más sobre todo, y esto se ve bastante porque es una gran celebración, y es en lo que es México. Y ya desde México, antes de la colonización, celebraban estos días. Los mayas celebraban el Día de los Muertos. Entonces, en esa parte es como que vos honras a tus ancestros. Vas, te llevas ofrendas. En México tienen el día peculiar, no voy a nombrar todos los días, pero aunque no sean sí o sí como tus familiares, los honras también en los fallecidos que por ahí ya no tienen a nadie, que le das ese alimento para que puedan seguir su camino. Y lo que tiene Samhain, como ya decimos, son 3 festividades
de cosecha, y estas 3 festividades de cosecha siempre se agradece y se comparte la cosecha, es que así nace Trick or Treat, dulce truco. O sea, pasaban niños o personas con necesidad y pedían un alimento. Entonces se puede decir que es la prueba del dios y la diosa de que estás cumpliendo con tu palabra y estás compartiendo tu cosecha. Y por eso también otro Trick or Treat, que Thanksgiving Day, que sí se hace más en noviembre. O sea, el que más conocemos se hace más entre noviembre y diciembre. No quiero expandirme mucho con Thanksgiving porque ya estamos, son las 11 y yo me vuelo con Thanksgiving. No, sí, igual yo quería nombrar que si bien, bueno, está esta parte de obviamente vienen los familiares, los muertos a recibir la comida, obviamente también existió la corriente más de miedo, de que te venían a buscar o venían los muertos, demonios, por eso también hay una parte que es bien de protección, que de hecho de ahí salen también los jack-o'-lantern, que son las calabazas con la velita, que era para... En realidad era un rabo allá. Sí, era un rabo y para espantarlo, obviamente también hubo aprovechamiento de esto, entonces se tomó más lo negativo y por mucho tiempo, me acuerdo cuando era chica, había todavía medias personas que demonizaban Halloween o la festividad en sí. De hecho, me acuerdo que cuando tenía como 11 años, en mi colegio católico, justo mi profe jefe era de religión, y cuando se acercaba la fecha y nosotros todos felices, como que ella hacía una charla, la clase, diciendo que no había que celebrarlo porque era demónico y entonces como que no va por ahí. Como explicó Char, tiene todo otro sentido que también podemos ver en muchas otras culturas. Y es muy bonito eso de recibir a los muertos, a los familiares, a los ancestros y honrarlos también. Acá hay que aclarar también que justo en la época de Samhain o Halloween, o la Semana de los Muertos, ¿por qué se les dice así? Porque es cuando el velo en general, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como el velo en general, de por sí naturalmente se hace más finito, se hace como más, menos denso, por decir de una manera. Entonces, claro, podemos percibir a nuestros familiares, a los fallecidos, energías raras, suelen pasar capaz, se puede decir, accidentes en las casas, que es porque nuestros antepasados están pasando, ¿sí? De un lado al otro porque ven que esa barrera se abre, pueden venir a recordar sus vidas o saldar cosas que les haya quedado pendientes en la vida, en la tierra de los vivos, ayudando a sus familiares. Entonces, teniendo en cuenta esto, más que nada los que ya están como un poco más con las prácticas y todo esto, entender que siempre se le puede pedir ayuda a Israel o a cualquier deidad que se aboque a la protección de los muertos, incluso aquellos que parecen más violentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa semana en particular, ¿sí? Donde realmente se aboca la festividad, ninguna entidad puede hacer nada adverso, ¿sí? A menos que realmente recurras a la práctica, solamente lo voy a nombrar, esto no lo voy a enseñar, pero recurras a la necromancia, que sería como la más heavy de todas. No hay ninguna posibilidad que ni siquiera los santos más fuertes en esta área tengan la posibilidad de hacer daño, porque también los ángeles de la luz en esas fechas pasan a tener el triple de fuerza de la que tienen en el resto del año. Es decir, así como tenemos una de cal, tenemos 5 de arena. Entonces, tengan en cuenta que no pasa absolutamente nada si ustedes le prenden una velita a su santo o un saumerio o le hacen la ofrenda o algo, ¿sí? Desde donde ustedes lo quieran hacer, de festividad de muertos, Samhain, Halloween, un simple rezo o una novena clásica, no hay problema. El tema es que recuerden que nuestros ancestros están con nosotros y también, aunque estén en otros planos de existencia, siguen siendo parte de nuestra familia, ¿sí?
y que no van a hacer ningún tipo de daño más que capaz tirar algún frasco al piso o alguna falla eléctrica, pero Básicamente nada malo puede pasar a no ser que tú mismo te pongas a hacer algo malo. Y eso para mí no condice nada con la Wicca o con ninguna celebración, sino que es algo distorsionado y ya es elección tuya lo que haces. exacto, por eso quería aclarar esta parte, porque también en realidad todo fue como mitificado o todo fue corrompido de alguna manera para poder crear solamente tres super religiones, ¿no? Que engloben todo. La idea es que entiendan que hay cosas que se pueden seguir haciendo igual desde nuestra fe principal, por eso no hablo nunca de religiones ni creencias, o sea, desde nuestra fe podemos hacerlo, y tampoco tenemos por qué levantar enseguida el dedo sin haber investigado antes, ¿sí? Porque eso implica que muchas veces podemos llegar a tener un prejuicio o un mal juicio sobre una persona que realmente lo único que quiere hacer es el bien y honrar a sus ancestros. Ahora sí. Y bueno, lo que más me encanta por el hemisferio norte es que justo Samhain agarra Escorpio. Uf, alto signo de la muerte, de la vida, Plutón, Hades. Oh. Pero bueno, Muy de si les interesa, transformación. miren más a Pablito el astrólogo, ese habla bastante de eso. Y acá, como recién lo mencionaste, que lo importante es que están en este mes, bueno, es obviamente Rafael, y ahora que ya se consideraba antes y por ahí se hizo, se lo tomó como más negativo, al menos para los cristianos católicos, Samhain, es Luzbel, porque de hecho uno de los nombres que se le da es como el nombre de Samhain a Luzbel. Entonces, acá el dios renace la diosa está entre ser la madre, está por ser la madre y a pasar a ser anciana. Entonces, acá, en este punto, es que toman la mayoría de que la rueda de año está iniciando otra vez. Y es que en Yule, ya otra vez, llegamos a Yule, la diosa da a luz al dios, o sea, el dios que obviamente murió, nació dentro de la diosa. O sea, ustedes han visto que la diosa está fecundada, pero el dios está afuera, murió, pero bueno, se vuelve a meter ahí dentro como del hijo que ella está ahí esperando. Bueno, es como esta parte como del alma. Entonces, ojo, La no quiero decir que reencarnación. no tengan, claro, no quiero decir que los no tengan alma o algo así, pero digamos como que está llegando en este punto de los meses de embarazo en que ahí sí llega como o sea, el bebé, el feto, perdón, pero así es la mención médica, para que se entienda bien el concepto, es que el feto empieza a desarrollarse dentro del, El útero. no sé, dentro del útero materno, y es ahí como que se empieza a considerar, y esto es dentro de la medicina, dentro más bien de la OMS, como que ya se lo considera como ser vivo, entonces como en esta parte es que ingresa el alma del dios. Por eso es como que pasa por el velo, vuelve a la diosa y en Yule nace como un bebé. Y una vez que nace, la diosa, la triple diosa, en la figura de madre, pasa a ser la figura de anciana. Y ahí se reinicia todo. Dark. Si vieron la serie Dark, entenderán. Bueno, y eso básicamente toda la rueda. sí, No sé cuánto tenemos de tiempo. sí, igual quería nombrar unas cosas pequeñas Dale. que quedan. Obviamente, si tienen alguna pregunta de alguna celebración, aprovechen de ponerla, escribirla. Y bueno, ya concluyendo con este tema de las estaciones también, y volviendo ya más a la Wicca en sí, los tipos de magia que se practican, magia verde obviamente,
En la Wicca sería, por ejemplo, la magia con velas, con cristales, con hierbas, con aceites, basándose en la luna, magia con runas, tarot, leyes de atracción, también de abundancia. Muchas cosas que si se dan cuenta la ocupamos nosotros porque, no sé, el ritual de la luna, que a veces ni siquiera somos Wicca o quizá ustedes no se consideran Wicca, pero son prácticas que se han tomado o que están presentes en muchas otras prácticas. Obviamente, más adelante podemos detallar más, pero básicamente son como, todas estas magias que nombré son como vehículos, que al final todo se resume en el manejo de los elementos de las fuerzas naturales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la magia con velas, ¿qué es el fuego? La hierba sería más tierra, por ejemplo. La luna también se puede relacionar con el agua, etcétera, etcétera. Y así hay un montón más. Y bueno, y también lo otro que quería mencionar es que dentro de la Wicca es una de las leyes, que no es ley como sí, pero uno de los principios que más se toma en cuenta, no en toda la Wicca, pero sí en la gran mayoría, es la regla de tres. ¿Y qué quiere decir esta regla de tres? Que básicamente es que si tú tú como persona haces un acto y lo mandas al universo, ya sea magia o no magia, sino simplemente un acto, y sea positivo o negativo, ese a ti se te va a devolver por 3, ya sea positivo o negativo, se te devuelve. Si recuerdan que lo dimos hace poco, literalmente, las leyes universales. Oh, sorpresa, Sí. la Wicca tiene las leyes universales. Oh my God. Sí. Y obviamente aquí también son interpretaciones de cada uno, cada sector de la Wicca, que por ejemplo unos dicen que estas 3 cosas que se te devuelven por separado, otros dicen que te llega todo junto, entonces ahí ya obviamente varía de la creencia o de lo que se tenga, pero el fundamento es de si uno hace un acto, ya sea positivo o negativo, a ti se te va a devolver, potenciado. Claro. Esto capaz lo terminamos explicando bien más mañana, que sería la parte más práctica. Que bueno, ahí está. Sí. Sí, Pero, junto con, sí. por ejemplo, runas Los o símbolos. panes rúnicos que se pueden utilizar, que son muy básicos. Bueno, respondiendo a la pregunta de Indiana, ¿por qué los grupos Wicca son tan cerrados? Yo tenía una compañera de secundaria, pero ella es más encerrada. Bueno, me mataba porque antes explicaba la rueda y básicamente todo el ruido de las construcciones al lado se detuvo. Qué cosas. Por eso no sé si ustedes escucharán, pero tengo una construcción ahí al lado. Uno de los principios de la Wicca, es decir, como de las leyes o normas que tiene, los grupos son considerados aquelarres. O sea, ¿vieron como un grupo de brujas? Bueno, eso se llama aquelarre. No quiere decir que sea oscuro, no quiere decir que sea denso, no. Solamente es como el nombre que domina el grupo de brujas. Lo que tiene que por ahí hay algunos que son cerrados, otros son más inclusivos, depende bien a qué rama están siguiendo o las creencias de ellos mismos. Pero, recordando más o menos tu edad y que ya sos madre, como que me doy cuenta de que por ahí fue antes de 2000 posiblemente, que es la secundaria que vos estabas. En esa época todo esto no era tan aceptado, eran o más cristianismo, era la religión al 2005. Sí, sí, entra igual. O sea, ahí aplico por las fechas, ¿sí? La época del 2000 y demás, porque fue también la época donde yo tuve el despertar más fuerte, sí, es lo que te decía. Seguramente, porque en ese momento la parte wicana estaba manipulada, pero a un extremo muy sucio, ¿sí? Socialmente hablando. Entonces, posiblemente, Tenían digamos, miedo también. no, pero al margen del miedo, vamos a poner buena fe y, digamos, entremezclado con las enseñanzas wicca, ¿sí? Mezclaron el bruja. El bruja es otra cosa, ¿sí? El bruja es la bruja oscura. Entonces, como antes estaba todo mezclado de una manera que no tenías conciencia de lo que realmente explicaba cada tradición, ¿sí? Posiblemente No había ella separación. tuviera, sí, no solamente tuviera separación y sesgado,
¿sí? Dentro de ellos mismos, que eran elitistas, sino que posiblemente también dentro de las prácticas habría algunas que no son muy acertadas, digamos, ¿sí? Porque en realidad el wiccanismo normal, ¿sí? El wiccanismo normal no tiene ningún tipo de agresión en general. Puede haber alguna cosa, claro. De hecho, si me acuerdo de esa época, por ejemplo, con esto que decía de que no había separaciones, que la práctica en sí, si uno se ponía a investigar sobre la Wicca, estaba todo mezclado, tanto las prácticas buenas como las prácticas densas, no había una separación y tampoco mucha gente no estaba en la posición de discernir esto o lo otro, sino que lo tomaban como que, viene con esto. Entonces, por eso también, más el juicio externo, obviamente, y toda la desinformación es que posiblemente se escondía porque quizás habían cosas no tan buenas, o quizás sí, pero aún así se escondía por el juicio. También yo, por ejemplo, Además, investigando sobre... o sea, en época secundaria, obviamente, era adolescente, son más influenciables, está buscando otras ideas que no siguen la clásica de la sociedad. O sea, 2005 apenas existía YouTube. No, existía. Perdóname, existía bien. Estaban haciendo Era YouTube. feo. No, pero a lo que iba es que... que sí, obviamente puede ser por un montón de razones, pero la Wicca en sí, la buena Wicca tomando, jamás va a ser cerrado o exclusivo o elitista. Si pasó eso es porque obviamente puede haber sido o una manipulación o había desinformación entre medio, un montón de razones, pero fue, ya. La idea de ahora es precisamente traer las cosas por lo que son y lo que implicaban de verdad. Es que también hay mucha mezcla, por ejemplo, dentro de lo que es, ahí está, Rodrigo la sabe mejor, pero dentro de lo que es Umbanda hay un montón de como clasificaciones en medio. Y esas cosas. Claro, y no todos son negativos, de hecho a mí la culebrilla, sí, la famosa culebrilla me la curó en Umbanda. Y yo en ese momento era ultracatólica todavía. Entonces, o sea, es que a veces... no se trata de mezclar, como dice Indiana, y al mezclar todo claro, se mancha todo de miedo, no, porque uno puede mezclar, y es lo que estamos enseñando nosotras, es que uno puede claro, ¿cómo mezclar combinar? las cosas bien, sí, cómo combinarlas se puede combinar y se puede combinar bien y dar un uso perfecto, y como hace Char y yo mezclamos cosas que nos resuenan y todo bien. No es necesariamente que al mezclar se ensucie o que se genere miedo. Y no es solamente que nos resuena en nosotras, ¿sí? Ya cuando entras al mundo energético, si ni siquiera estamos hablando de la magia energético, te das cuenta, por ejemplo, qué cosas resuenan entre sí. Por ejemplo, vamos a ponerle que agarramos Bel, ¿sí? Hacemos la festividad, podemos llamar a Uriel, podemos llamar a Bel, pero también podemos, no sé, sumar a Apolo, por ejemplo, porque aplica la misma frecuencia, ¿sí? Son solares. Entonces, a ver, lo puse en ejemplo básico, ¿sí? Porque es como más simple relacionar los dioses solares. Pero después de ahí, si uno va investigando, por ejemplo, puedes llamar a Hécate, puedes llamar a Gabriel y puedes llamar a Yemanjá. Y todos más o menos están en la misma frecuencia, porque es luna, noche y mar. O sea, Hécate aboca la luna y la noche, Gabriel tiene la luna y el mar, y Yemanjá el mar y la noche. Y estás mezclando las tres frecuencias que, si las coordinas bien, funcionan muy potentes. Es una mezcla muy básica, pero se puede. Y así con el todo, tema es es de estudiar. Buena manera. Sí, estudiar. Claro. Y las buenas prácticas mezclarlas para bien. Porque obviamente, como en todo, se puede hacer una mezcla para mal, y así se hizo por mucho tiempo. O tú puedes, quizás sin querer, por no discernir, mezclar algo no tan bueno en algo bueno. Claro, acá depende mucho de la intención de la persona. Y bueno, o sea, depende mucho también de la época. Por ejemplo, antes no se tenía nada en cuenta, ahora muy negativo, pero hoy en día la Wicca es muy abierta, la siguen muchas personas,
vas a encontrar en Instagram muchos wicanos que le gustan hacer fotos, además nuestra tendencia como de la estética es como que se arman imágenes de ese formato, así que con eso no hay drama. Y bueno, ahora que mencionaba, y usando los últimos minutos de video, que mencionaba Jess de esto como de combinar de las religiones con las deidades, es que justamente esto, o sea, todo wicano tiene su padre y su madre, sí o sí. No solamente lo biológico, sino estas deidades. Que pasa a ser como un dios padre y una diosa madre. Oh sorpresa, los nombres resuenan, vienen de acá. Y acá es que toma ese boom que hoy conocemos hoy en día. El dios y la diosa son quienes inician al wicano. Pero hay algunos que dicen que solamente un grupo puede iniciar otro grupo. No. ¿Cómo se habrá iniciado Gardner? Está bien, si no fue por otro grupo. Obviamente, de su propia creencia, de su propio poder interno, de sus dioses, que le dieron ese poder propio para formar e ir formando toda la Wicca en conjunto a otros. No olvidemos que siempre hay otros, no es que lo arma uno solo, sino más de uno. Entonces, siempre, y esto en nombre general de la Wicca, va a ser la triple diosa y el dios astado. El dios astado puede ser un dios de la tierra y del sol, mientras que la triple diosa siempre va a ser como esta diosa madre lunar y del agua. Por ejemplo, se tiene muy en cuenta dentro de lo que es los griegos, toma esta referencia como Artemisa, Hécate y Selene. Artemisa es la doncella, Hécate es la madre y Selene es la anciana. Así es como se va configurando esta imagen de triple diosa. Por ejemplo, en los celtas estaban las Morrigan, o directamente Morrigan con su hermana Mab y la tercera. Y así hay un montón de variaciones que se van repitiendo. Claro. De hecho, una variación en los griegos, la otra variación, por ejemplo, que es la que abarca el ciclo vital, son las moiras, las diosas del destino, son 3. Las moiras Claro. y la tejedora es la que entrelaza la vida de la persona, por ejemplo. O las nornas siguiendo la tradición más nórdica. Sí. Y bueno, pero puntos importantes que son los más mencionados y más reconocidos dentro de los wiccanos es de Dios Cernunnos, que es el dios astado que nace de los celtas y por ahí se lo puede considerar como Pan en los griegos, pero es más Cernunnos y Cernunnos también aparece como muy vinculado con ese nombre en los griegos. Y en la diosa hay dos. Una es Hécate, por esto de que representa ya de por sí ella misma la triple diosa, que básicamente Hécate marca la luna, el mar, el cielo, la tierra, el inframundo, la vida, la muerte, todo eso. Pero hay otra diosa, no menos importante, que tengo el nombre, y nace de una como mitología de las brujas en Italia. Y esta diosa, esta bruja, que después pasa a ser como diosa, como que da esta instrucción de cómo empezar, o sea, dar como uno de los primeros evangelios de brujas, de cómo empoderar a la mujer, pero no solamente a la mujer, sino también al hombre, con el divino femenino. Que por ahí la historia no es tan conocida, o la tiene muy sepultada porque no tiene sentido, porque agarra la parte griega, romana, que dicen que desciende de Selene, pero también cristiana, porque desciende también y es como hermana de Lucifer. Entonces, esta diosa es la que empieza a dar todo el recorrido y sienta bases con su libro, con su enseñanza, a muchas partes que hoy conocemos hoy en día de las brujas.
y se llama Aradia. Ali. Aquí estoy. Entonces, Aradia es como esta, se puede tomar como una madre o diosa principal de la bruja, como al mismo nivel que Hécate o de Selene, por toda la representación que ha dado en la tierra para las brujas y que hoy en día se sigue mencionando, pero por ahí su nombre no es tan conocido porque fue como olvidada, lo encontró, según la leyenda, un hombre que es el que escribió el Evangelio de las Brujas desde la connotación de Aradia, y de ahí más como no están mencionados, pero esta diosa es la que se marca y se va a encontrar mucho en los escritos o explicaciones wiccanos y hace como el conjunto la pareja con Cernunnos, que es este dios astado que a veces como tipo, o es una cabra, es como cristianismo, es el diablo. Y como ya expliqué antes, como que hace pareja y conduce es como, están los dos junticos, qué cosas extrañas. Pero, Más la interpretación. claro. Ya me manejo. Pero de todas maneras, súper importante volver a destacar, como Char dijo, que si bien existen estas figuras, también se toma mucho en cuenta tu Dios y Dios interno. Eso es súper importante. Por eso nadie, como dijo Char, nadie te puede iniciar porque tú mismo te puedes iniciar o te puedes encomendar. No puedes que no te hagan creer que el poder está afuera, que algo externo tiene más poder que tú, sino que tú puedes hacer eso mismo. Uh-huh. Entonces, hecho, si tienes... Sí. Espero que no hay más dudas. Bueno, entonces, si tienen su propio como dios o diosa, no importa la religión que sigan, la creencia que sigan, la Wicca te lo va a aceptar y te lo va a entender como que sí, son válidos, como dijo Jess antes, Shemaya, Gabriel y Hécate. ¿Por qué no? Porque Gabriel tiene la parte femenina, Gabriele o Gabriela, como uno lo vea. Por ejemplo, no sé, si están en la parte más mexicana, tienen a Itzel, que Itzel, la diosa lunar para los mayas, tiene también sus aspectos como un Yaxchel, y había otro aspecto más, que no me acuerdo el nombre, y por ahí se puede hacer referencia y unirla con el dios Quetzalcóatl. Yo sí un montón de en todos lados puedes encontrar, en Oriente también, en el sintoísmo, etcétera, budismo. Claro, en el hinduismo tenés esto como de Shiva y Shakti, que Shakti también tiene sus variaciones. Es como muy extenso y lo pueden encontrar donde sea que quieran. Y van a ver como que esta rueda cíclica, este tiempo y varios conceptos son como los que hoy se toman para esto como de la evolución o el salto cuántico y todo eso. O sea, si todos piensan que, no sé, la Wicca de demonios, piénsenlo bien de nuevo, porque en realidad muchos de los términos, muchas explicaciones nacen y provienen de la Wicca. Y eso, bien. Habiendo cerrado esto y viendo que no hay más preguntas, por hoy terminamos la clase, sí. Recuerden que el otro video va a estar mañana, sí, este lo vamos a subir hoy a la tarde, nochecita vamos a subir, y lo subimos mañana, porque se hace mañana la parte práctica, o si quedan dudas se responden mañana. Y este fin de semana sí vamos a hacer un preguntas y respuestas random, así que posiblemente lo hagamos en YouTube, si no tienen problema. Sí. Lo hacemos directamente en YouTube para poder ir respondiendo e ir abarcando a más personas, ¿sí? Y tratar de hacer que la información llegue cada vez más lejos, digamos, a más cantidad de gente. De mi parte me voy despidiendo. Hermosa Bye, bye. la clase.
Cuídense mucho. Cuídense Bye. y gracias a todos. Vamos a detener la grabación primero antes de que me corte.